Pues ya estamos de vuelta en este servicio online, esta parte en donde tenemos a un invitado que nos comparte la palabra, pero con el que también podemos tener una plática amena, una plática entre amigos, entre hermanos, entre pastores. El día de hoy está el pastor Samuel Caruajulca, espero haberlo pronunciado bien, de Casa de Oración Santa Anita. Muy buenas noches, ¿cómo estás, pastor Samuel? Dios te bendiga, me da gusto verte. Muy buenas noches, Pastor David. Gracias a Dios, aquí estamos bien, contentos y agradecidos por la invitación que nos has hecho muy amablemente. No, no, a ti, gracias por hacer el tiempo, gracias por la disposición desde el momento en el que te dije rápido, dijiste que sí, y creo que eso es algo digno de admirarse, ¿no? Siervos, ministros dispuestos que siempre dicen que sí a lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y bueno, pues no solamente es un compromiso más, nosotros, mi familia y yo, les hemos tomado un aprecio muy especial. Al rato, si hay posibilidad, platicaremos por qué. Pero bueno, Pastor Samuel, bienvenido, bienvenido. Saludos a ti, a tu esposa, a tus hijitos, allá en Guadalajara, para los que se preguntan, iba a decir se preocupan, no, los que se preguntan, ¿dónde está Santa Anita? Santa Anita es un pueblo muy pegadito a Guadalajara, Jalisco, así que se hacen algunos 15 minutos para llegar o ya entrar a lo que es la ciudad de Guadalajara, el municipio de Zapopan y toda esa área de Jalisco. Cuéntanos un poquito, Samuel, acerca de cómo están tú, tu esposa, cuántos hijos tienes y de la congregación para que los conozca nuestra congregación. No, muchas gracias, David, muchas gracias. Sí, fíjate que ha sido una bendición aquí sirviendo al Señor en Santa Anita. Sí, Dios nos llamó para poder compartir la palabra allá. Tenemos nosotros tres hijos, mi esposa Teresa y yo tenemos tres hijos sirviendo al Señor. Siempre desde pequeños estuvieron también dispuestos a servir en la iglesia y pues trabajando en la obra, ¿no? Primeramente en su momento como misioneros y hoy prácticamente como pastores aquí en la iglesia Santa Anita. Eso es algo interesante acerca de las misiones, lo platicamos ahorita. Por lo pronto, que quisiera resaltar algo, y es que Samuel, tú eres originario de Perú, y eso es algo que nos llama la atención a todos, porque aunque eres de Perú, tienes ya muchos años viviendo en México, ¿cierto? A ver, platícanos un poquito cómo llegaste tú a México, cuáles eran tus planes y cómo llegaste a quedarte. Mira, sí, fíjate que aquí en México tengo viviendo ya 25 años, gracias, sí, gracias a Dios. Llegué joven con la finalidad de poder estudiar aquí y fue de gran bendición. Y en el transcurso de la vida, pues empezamos a conocer de Dios y posteriormente, cuando empezamos a dedicarle al Señor el tiempo del servicio, pues poco a poco fuimos trabajando en la obra. Sí, tenemos aquí ya prácticamente 25 años radicando aquí y sirviendo al Señor, pues unos 10, 12 años. Y me decías que el plan, recuerdo que me platicaste que tu plan era emigrar acá a Estados Unidos, pero al final te terminaste quedando en México y ya no hay planes de venirte para acá, ¿no? ¿Te gustó mucho México? Sí, fíjate que sí, claro. En un tiempo tuve la oportunidad de querer ir a estar a los Estados Unidos, pero no se podía. Entonces, por diferentes motivos, ¿no? Y prácticamente me fui más poniendo cimientos sólidos fuertes aquí en Guadalajara. Y aquí fue donde nosotros decidimos radicar. Ya prácticamente nada más vemos Estados Unidos de lejos, pero pues contentos y agradecidos con el Señor. Sí. Ya lo ven como para pasear y no como para trabajar, ¿no? Así es correcto, es correcto. Para pasear, pues convivir con los hermanos, porque nos gusta ir para allá en los congresos, a los eventos que Dios nos permite estar allá con ustedes. Sí, sí, recuerdo que estuvieron por acá en el desafío del ministerio en junio del año pasado, y bueno, nos dio mucho gusto verlos y convivir con ustedes, aunque ya nos conocemos de hace tiempo, no hemos tenido la oportunidad de convivir, sino hasta esta última vez que nosotros estuvimos allá en Guadalajara, que yo creo que fue algo que el Señor acomodó en sus planes, porque no estaba ni muy planeado que digamos, pero fue de mucha bendición. Pastor Samuel, por cierto, también platicando acerca de lo que nos decías ahorita, ¿no? De las misiones. Antes de llegar ahí a las misiones, porque sí me interesa tocar ese punto, creo que entre nuestra iglesia puede haber alguien al que
más de alguien al que le interese incursionar en eso que el Señor nos dio a todos, ¿no? El predicar el Evangelio, pero el funcionar ya en ese oficio de evangelista, con esos dones que el Señor da. Ahorita nos platicas eso, pero antes, ¿por qué no nos platicas acerca de cómo fue que tú llegaste al camino del Señor, cómo fue que te convertiste y cómo empezaste ya tus primeros pasos, ¿no? Tengo entendido que ya tu familia iba a la iglesia desde que tú vivías ahí en Perú, desde que eras niño, joven. Cuéntanos eso un poquito. Sí, fíjate, David, que fue algo, ¿cómo te puedo explicar? Hermoso, ¿no? Yo conozco de la palabra de Dios de nacimiento. Prácticamente nací en una familia cristiana. Mis papás eran pastores allá en Perú. Fui enseñado con la palabra de Dios desde pequeño. Siempre en la escuela dominical, siempre estudiando, haciendo concursos bíblicos y todo lo demás. Y fue de gran bendición, ¿sí? Nada más que en su momento no entendía. Cuando yo fui creciendo, iba creciendo, eh, 15, 17, 18 años, yo pensaba que era cristiano, honestamente, porque iba a la iglesia, ¿sí? Pero no era así, ¿no? Entonces llegó un momento en que llegaron las aflicciones, los problemas y me aparté un poquito del Señor, ¿sí? Después, cuando pasando los años, recuerdo que pues, yo estaba buscando esa llenura, algo, me sentía vacío, honestamente, en el Señor me sentía vacío. Y en esa búsqueda de poder llenar ese vacío en mi corazón, recordé todo lo que en su momento fue ministrado por mis padres de la palabra de Dios. Y llegó un tiempo, como en 26, 27 años, que pude recapacitar, pude entender, y ahí fue cuando yo nací de nuevo. No entendía en su momento qué era el nacimiento de nuevo, sabiendo que estuve en la iglesia mucho tiempo, pero al estudiar la palabra de Dios necesitaba yo tener ese encuentro con el Señor. Ya de grande, cuestión de 26, 27 años, prácticamente tuve un encuentro con el Señor genuino y pues Dios me tenía algo reservado para un servidor, ¿no? Y fue de gran bendición, honestamente, el poder. Recuerdo que en su momento yo le dije a mi papá antes de partir que él, todo lo que él había hecho en su momento de compartirme la palabra de Dios de niño, hoy, hoy, ¿cómo te puedo explicar? Estaba Estaba dando fruto, ¿no? presente. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, mi papá antes de fallecer no podía hablar y yo le expliqué, mire papá, gracias porque tú me compartiste desde pequeño. Yo tomé mi decisión de apartarme como todo joven toma sus decisiones, sí, por las diferentes situaciones de la vida. Pero mi papá no podía hablar, pero solo lloraba y me escuchaba lo que yo decía y mi papá estaba contento porque yo le decía, gracias porque tú me instruiste desde pequeño y hoy que soy grande, estoy firme en el Señor. Entonces, Dios me dio la oportunidad en su momento de estar en los últimos momentos con mi papá y fue de gran bendición, honestamente, poderle explicar y expresarle esos sentimientos a él y fue de gran bendición. Bueno, seguramente le trajo paz a su corazón, ¿no? Se pudo ir en paz porque todo padre que realmente ama a Dios, todo ministro del Señor, pues realmente anhela que sus hijos estén en el camino del Señor, ¿no? Esa es la meta. Yo creo que si como padres, creo que a lo mejor tú lo vas a hablar más al rato, si como padres tenemos alguna otra meta para nuestros hijos superior a esa, porque sí, o sea, hay que tener metas para con nuestros hijos, pero hay una meta suprema, ¿no? Que es el supremo llamamiento de Dios en Claro, Cristo Jesús. Y si tenemos alguna meta por encima de esa, pues la verdad es que hay que preguntarnos si somos cristianos primeramente, o ver qué clase de cristianos somos, si somos cristianos carnales o qué. Pero el ver que nuestros hijos caminen con el Señor debería ser el anhelo más grande que nosotros tengamos, independientemente de la carrera que estudien, de las cosas materiales que obtengan, de los logros que tengan, etcétera. Está el que camine con el Señor y que sirvan al Señor, bueno, es algo todavía mayor, ¿no? Que le sirvan, puede ser en cualquier cosa, pero cuando sirven en responsabilidades que son digamos que de relevancia, como, no sé, de pronto en la alabanza, en el pastorado, cosas que no que sean mejores o que te hagan mejor cristiano, pero sí que te consumen más tiempo de tu vida, ¿no? Y a eso pues implica que renunciemos a cosas, que hagamos cosas de lado y eso nos tiene que llenar como padres de felicidad, no solo anhelarlo, sino
procurarlo y promoverlo en nuestros hijos, ¿no? Modelarlo, nosotros mismos mostrarles, mira, hijo, servir a Dios es una bendición, servir a Dios es un privilegio, mira cómo lo hago y sirvamos juntos. Creo que es algo que todo padre anhela y me da mucho gusto que tu papá en los últimos momentos de su vida pues haya podido ver a su hijo Samuelito otra vez en los caminos del Señor firme, ¿no? Y eso ocurrió estando tú allá en Perú o ya estando en México, Samuel. No, ya estando aquí en México, estando aquí en México. Muy bien. Estando Y aquí en México, mi papá partió aquí en México y sí, fue de gran bendición, como tú dices, ¿no? Como todo padre anhela que sus hijos volteen a los caminos del Señor, ¿no? Llega un momento, honestamente, en la vida de las personas que tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, y es importante que como nosotros como padres podamos llevar a nuestros hijos al camino del Señor, ¿no? Muchas veces, a lo mejor no entendemos cómo. Para eso está el Señor, para darnos sabiduría y poderlos guiar para que ellos puedan en su momento tomar esa decisión que es seguir a Cristo de manera en todos los aspectos de su vida, ¿no? Primeramente espiritual y también, también el aspecto de su vida en su entorno y también sirviéndole al Señor, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que es la meta de todo padre, el que sus hijos estén a los pies del Señor, ¿no? sí, y eso que me dices de tu conversión, después de muchos años de iglesia, que bueno, ahí ya nos das una lección a algunos que puedan estar viendo, ¿no? Mis hijos son cristianos porque van a la iglesia desde chiquito, nacieron ahí, su primer juguete fue un pandero, así, ¿no? Cosas como esas, pero bueno, tú nos has dicho que es mi caso también, ¿no? Después de muchos años de ir a la iglesia, tuve un encuentro personal con el Señor. Yo mismo reconocí esa necesidad de Dios y le di respuestas. No fui rebelde a la visión celestial, como dijo el apóstol Pablo. Y esto ocurrió, dices, en Guadalajara, en casa de oración. Creo que me comentaste, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste tú a casa de oración? ¿En qué año fue más o menos? Sí, fíjate que buscando al Señor, honestamente, buscando al Señor sí fue en casa de oración. Hubo un tiempo en el cual, hubo un tiempo parteaguas, ¿no? Yo ahorita tengo, prácticamente cuando yo tenía 24 años, yo estaba en búsqueda me sentía vacío, honestamente, ¿no? Y yo trataba de buscar algo que me llenara, ¿no? Y yo leía la palabra de Dios, pero no profundizaba, ¿no? Llegó el tiempo que prácticamente me empecé a congregar en la iglesia, gracias con mi esposa empezamos a congregarnos y fue así como a través de la palabra de Dios, honestamente, en casa de oración, fue ministrado mi corazón en esa búsqueda, ¿no? Cuando tú buscas, cuando uno busca, encuentra, cuando lo buscas de corazón, entonces estaba en esa búsqueda y pude encontrar, honestamente, la vida en el Señor, la correcta, ¿no? Porque tú comentabas hace rato que muchas veces podemos ser cristianos, o cristianos carnales, y decir que nomás por ir a la iglesia somos cristianos, pero no es así, ¿no? Tiene que haber una convicción en el corazón para poder cambiar tu manera de pensar, para que puedas transformar tu manera de vivir, ¿no? Entonces, ese parteaguas, Dios me dio la oportunidad, honestamente, de poder conocerlo de verdad. Y cuando tuve esa conversión, yo estaba en mi casa orando, honestamente estaba clamando al Señor y también estaba llorando al Señor en esos momentos de búsqueda. Y fue cuando Dios se presentó honestamente de una manera soberana y Él me dijo, yo te voy a levantar, porque en ese entonces yo me sentía en el hoyo, honestamente, hablando espiritualmente, ¿no? Podría en su momento haber tenido situaciones materiales que son vanas, honestamente vacías, pero en esa búsqueda, en el aspecto espiritual, en una paz en el corazón, Dios me dijo, Samuel, yo te voy a levantar. Y yo no entendía honestamente esas palabras en ese entonces, y Dios dijo, yo me sentía en el hoyo, en el fango, eh, pero vi cómo Dios, y comprendí cómo Dios me iba a levantar espiritualmente, ¿no? Y fue hermoso, honestamente, fue hermoso porque fue un momento muy crucial para mi vida y a partir de ahí, honestamente, de esa decisión que, que tuve, fue buscar al Señor. Dejé mi vida pasada por completo porque mm, uno antes de Cristo toma malas decisiones y en ese momento de mi vida fue a partir de hoy buscar honestamente a Dios.
Y pues en esa búsqueda de querer llenarte, de querer conocer, de querer buscar más de Dios, me metí más a la palabra, a estudiar la palabra de Dios, al Instituto Bíblico. Yo recuerdo que en aquel entonces de mi vida yo quería estudiar una maestría, yo soy ingeniero y quería estudiar una maestría para poder seguir creciendo de una manera, pues, en el trabajo, Profesional. ¿no? Ujú. Secular, o sea, ¿no? Pero, y se me dio la oportunidad de poder estudiar en el Instituto Bíblico. Y yo me puse a orar y, Señor, ¿qué hago, no? Y Dios me decía, estudia la palabra, métete en el Instituto Bíblico, que eso es, y para el mundo, honestamente, eso es locura, ¿no? Porque yo hablaba en su momento con ciertas personas, digo, me voy a meter a estudiar la palabra de Dios, y ellos me decían, ¿cómo crees? Estudiar la palabra de Dios es mejor una maestría. No, Dios en el momento fue crucial y fue determinante el tomar esa decisión con Dios y ya de una manera diferente, ¿no? Y buscar, y fue ahí entonces, fue en ese entonces, en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de poder conocer más de Dios, de llenar mi corazón, tomar la decisión, ¿no? Y Dios me fue guiando a meterme a estudiar la palabra de Dios en el Instituto Bíblico por muchos años, honestamente, por muchos años estudié en el Instituto Bíblico. Y es que lo dices, o sea, se escucha fácil, ¿no? Se escucha, no, sí, estudié en el Instituto Bíblico, pero ¿qué implica eso, no? O sea, implica tiempo y ese tiempo para un joven que tiene ya una carrera, que tiene ya, es parte de una empresa, tiene ya un trabajo estable y que le genera, pues, buenas ganancias, el tomar esa decisión de sacrificar ese tiempo es lo que les cuesta a muchos, ¿no? Me puedo llegar a contar allí también, o sea, el renunciar a cosas y ahí es en donde empezamos a darnos cuenta que estamos viviendo a Cristo, porque ser cristiano implica negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. O sea, no es negarnos por negarnos en una condición ascética, ¿no? Sino es negarnos para seguir a Cristo y es precisamente lo que nos estás comentando. El mundo no lo entiende, para el mundo no, es que ¿por qué no inviertes tu tiempo en algo que te va a producir en el futuro, que te va a hacer crecer laboral, profesionalmente, etcétera? Y bueno, creo que todos en ciertos escenarios de nuestra vida o en ciertas áreas de nuestra vida, pues estamos ante esa decisión. Y como dices, la vida cristiana es de decisiones, de irle dando respuestas a Dios por las convicciones que Él ha depositado en nosotros. Y esa fue una de ellas. La otra es que tú tomaste, supongo que hubieron otras más en tu caminar con Cristo hasta llegar al punto de ir a las misiones. No sé si quieras comentarnos un poquito más Sí, antes de llegar ahí. sí, fíjate que fue un punto crítico el buscar a Dios o buscar la verdad, el llenarte de conocer de Dios, ¿no? Pasó algo, honestamente, en ese momento que tuve que tomar decisiones, honestamente, porque como tú dices, la vida cristiana es tomar decisiones. Yo recuerdo en aquel entonces cuando estaba en ese proceso de estudiar, tuve que dejar muchas cosas y también en su momento tuve que dejar el trabajo, honestamente, en el cual me impedía buscar más de Dios. Y yo que tenía fe, había una convicción en el corazón. El trabajo en aquel entonces que yo tenía era un trabajo estable, ganaba muy bien, honestamente. Trabajaba con mi familia, pero hubo una convicción en mi corazón de decir, ¿sabes qué? Muchas veces el trabajo a mí me impedía seguir estudiando o me impedía llegar tarde al Instituto Bíblico. Primeramente eran los lunes y los martes de 6:30 a 9:30. Y eso fue como un año y 4 meses, ¿cómo se llama? El El bloque. primer parámetro, ¿no? La primera base de estudiar la palabra de Dios. Ya después que uno pasa al siguiente nivel, ya era lunes, martes y era viernes. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión, dije que era mejor renunciar a lo que yo tenía y buscar honestamente más a Dios. Y hay una convicción, yo recuerdo que muchas veces, ya cuando yo decido dejar mi trabajo y busco emprender honestamente mi propia empresa en aquel entonces, yo tenía un objetivo bien claro. Yo entendía que mi tiempo no era mío, mi tiempo era del Señor. Y el tiempo que Dios me pedía que yo estudiara, yo lo iba a hacer. Y muchas veces tuve que dejar cosas. Yo recuerdo
que tenía que trabajar en aquel entonces. Y, ¿cómo te puedo explicar? Trabajaba, yo tenía que salir fuera, pero yo llegaba exactamente, ya sea, yo, ponte, estudiamos lunes, martes, yo viajaba miércoles y jueves, y a veces llegaba a la iglesia el jueves, aterrizando, llegaba para llegar a la iglesia, o muchas veces también salía el viernes temprano, pero yo tenía que regresar para estar en el instituto bíblico, y fue una discusión en el corazón. Yo recuerdo que tenía un objetivo que era buscar a Dios, llenarme de su presencia, y a mí me gozaba el buscar a Dios, y me llenaba honestamente. Las clases eran de gran bendición porque transformaban mi vida, ¿no? Y fue un momento crucial para poder proyectar en su momento ese corazón dispuesto. Luego fue un corazón evangelista porque estuvimos sirviendo también en Migrantes Indigentes allá en la iglesia, y ahora tenía que dejar en ciertos momentos los lunes, ¿no? Recuerdo que tenía el Migrantes Indigentes eran los lunes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Yo decía, Señor, es tu tiempo, no es el mío, me pongo a servir en Migrantes Indigentes en aquel entonces para poder compartir la palabra de Dios en migrantes, y después fui llamado honestamente a misiones, y fue algo hermoso honestamente el compartir la palabra de Dios. Hubo una necesidad en la familia de mi esposa en Arandas, para compartir la palabra de Dios, y el pastor Adrián me invitó, Samuel, ¿quieres acompañarnos a compartir? O sea, mejor dicho, no pasó así. Nosotros en aquel entonces iban a ir a compartir la palabra de Dios a Arandas, y nosotros, mi esposo y yo, dijo, ¿sabes qué, amor? Pues vamos a acompañar al pastor porque él va a ir, ¿no? Y en el camino, honestamente, el pastor nos hablaba y nos decía, un misionero nunca regresa vacío. Y yo me acuerdo de esa primera vez que fuimos a acompañar al pastor porque él iba a compartir. En ese momento Dios llamó en el corazón a compartir, o sea, llevar una vida misionera en el Señor. Yo recuerdo algo que decía el pastor: un misionero nunca regresa vacío, y siempre regresa lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, porque compartes a otras personas lo que Dios te ha enseñado a ti. Y así fue, honestamente. Fue mi entrada a misiones, y estuve trabajando más de 5 o 6 años en el área de misiones en diferentes partes, ¿no? Siempre viajando, fuera de aquí de la ciudad, viajando para poder, y honestamente viajaba con mi familia, con mi esposa, y en su momento eran mis 2 hijos, y después mi otra hija, la pequeña, y dejábamos todo lo que teníamos que dejar en aquel entonces, y íbamos para compartir la palabra de Dios. Fueron por muchos años en la disposición. Yo sé que Dios estuvo formando ahí carácter, estuvo formando disposición, estuvo formando en mi esposa y en mi familia ese corazón de servirle, ¿no? Ya posteriormente de estar en misiones, pues Dios nos hizo el llamado a pastorear honestamente en la iglesia donde estamos actualmente, ¿no? Ya prácticamente nosotros estamos ya 4 años en Santa Anita, trabajando prácticamente desde ceros en su momento, y pues ahí vamos creciendo poco a poco en el Señor. Y todo con una disposición de decir siempre sí. Fui enseñado por mis maestros en el Instituto Bíblico que un cristiano nunca dice no al Señor, siempre está dispuesto a donde Dios te mande, decir sí, estoy dispuesto a compartir. Si te dicen ve para allá, vas para allá; si te dicen ve para acá, vas para acá, y pues dejarte guiar por pues, tus autoridades, ¿no? Que es lo más importante, y estar dispuesto, ¿no? Decir sí al servicio del Señor siempre. Este punto que tocas es muy importante porque todos nos enfrentamos a situaciones en las que pues ya tenemos una agenda llena, ¿no? O Es sea, correcto. llegamos al Señor con agendas llenas, como fue el caso de los apóstoles, de Pedro, Juan, Jacobo. O sea, todos ellos eran personas ocupadas. Tanto es así que estaban echando las redes, ¿no? Que estaban chambeando, como decimos, Están trabajando. cuando se encontraron con el Señor. Todos ya traemos la agenda llena. Sin embargo, a menudo podemos pensar, ya sea por nuestra carne o por lo que hemos oído o por lo que hemos visto, que el Señor se tiene que adaptar a mi agenda. Y bueno, si encaja por ahí el Señor en algún lugar de mi agenda, está bien, le doy chance, pero no nos damos cuenta que el Señor está diciendo, sígueme. Y ese sígueme es a una nueva vida con una nueva agenda. Es Y correcto. si a veces nos cuesta soltar eso que está en nuestra agenda porque nos costó trabajo, nos costó esfuerzo, o simplemente estamos acostumbrados a ello y o sea, nos cuesta cambiar de rutinas, de costumbres. Sin embargo, bueno, aquí tú nos estás compartiendo que vale la pena modificar nuestra agenda por el Señor,
vale la pena cambiar cosas de nuestra agenda para ponerlas o dárselas al Señor y el Señor honra eso, porque mira, ahorita que platicabas de la situación cuando dijiste, ok, voy a estudiar el Instituto Bíblico, eso va a implicarme los lunes, los martes y más adelante sabías que iba a ser los viernes. Quizás podías haber dicho que no desde un principio y hubieras dicho, no, es que sabes qué, pues sí quisiera, estaría padre, pero pues soy un hombre ocupado y pues bueno, eso se lo dejo allá a las señoras, ¿no? Que pues ya están viejitas, ya no tienen hijos y bueno, pues ahí que ellas le echen ganas, yo estoy muy ocupado. O a lo mejor pudieras haber empezado y hubieras dicho ya a la mitad, ¿sabes qué? No, pues sí me está costando, lo intenté, ¿no? Me ha costado trabajo, pero bueno, tengo que mantener a mi familia, es mi trabajo y empezamos ahí a espiritualizar la negligencia, ¿no? O la idolatría muchas veces por el trabajo, es algo que compartí hace tiempo con la iglesia, pero cuando nosotros le damos respuestas al Señor bueno, hay pérdidas temporales o terrenales, después el Señor trae la recompensa. Y esto que tú nos compartes de ir a las misiones, pues tampoco es como que el sueño de todos, ¿no? De estar en un escritorio produciendo una empresa, dirigiendo una empresa, a estar en un pueblo todo polvoriento, ¿no? Y en donde pues no hay un templo, o sea, de pronto te paras ahí en una plaza a hablar, pues tampoco es como que lo que todos anden soñando o buscando, ¿no? Pero el Señor recompensa eso y después nos platicas que el Señor los llamó a pastorear allí en Santa Anita, que está relativamente cerca de su casa. No sé si pudieras platicarnos un poquito o brevemente cómo fue eso, Samuel, porque sé que ahí en Santa Anita había una congregación en donde estaba la hermana Rosy, ¿cierto? La hermana de sangre del pastor Chuy Olivares, precisamente, y su esposo que enfermó y después falleció recientemente, ¿no? Pasó a estar con el Señor. Pero cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de iniciar el ministerio en una iglesia en esas condiciones. Nada más para poder, ¿cómo se llama?, añadir a la poquito antes, cuando uno comprende que tu tiempo no es tuyo, es de Dios, tu vida cambia. O sea, cuando tú comprendes que tú le perteneces a Él y que todo lo que tú eres, todo lo que nosotros somos, le pertenece a Él y en ese es tu tiempo, tú dices, sabes que este tiempo es del Señor y dedicas tiempo, honestamente. Entonces cambias tu agenda. Ahora, tu agenda antes eras tú, ¿no? Ahora no, tu agenda es el Señor y toma esa decisión de poder tomarla en cuenta, ¿no? En primer lugar. Todos nosotros tenemos 24 horas al día. Todos, no, nadie tiene 25 horas, 26 horas, todos tenemos 24 horas al día en el cual nosotros tenemos un tiempo, ¿no? Y si nosotros centralizamos a Dios, que es de Dios el tiempo, no es tuyo, tu vida cambia para que tú empieces a tomar decisiones correctas, para poder estudiar, para poder congregarte, para poder servir, para poder dejar las cosas que a Él no le agradan y decir, ¿sabes qué? Voy en pos de ti, ¿no? Entonces, esa es la vida cristiana, ¿no? El tomar decisiones, pero con Dios. Y cuando fuimos llamados nosotros aquí a Santa Anita, honestamente, sí fue un poco difícil porque el pastor, había una iglesia pequeña que tenían un pastor, honestamente, ¿no? Y estaba el pastor Alfonso y la hermana Rosy, ¿no? Ellos pastoreaban la iglesia, en una iglesia que amaban mucho a su pastor, honestamente. Eh, fue un día, un domingo, honestamente, a poder compartir. El pastor ya estaba convaleciente y prácticamente al siguiente domingo el pastor ya no estaba, honestamente, ya había partido con el Señor. Y en esos momentos fueron momentos muy difíciles porque yo decía, ¿qué le voy a compartir a la iglesia, no? Ahora les voy a compartir que su pastor se fue y pues bueno, ahí Dios dio gracia y sabiduría para poder compartir y fue de gran bendición, honestamente. En su momento, cuando estuvimos trabajando en la casa de los pastores y después posteriormente llegó pandemia, tuvimos que cerrar, estuvimos 4 meses, cerramos por pandemia y cuando ya el gobierno permitió abrir las iglesias, pues ya buscamos otro lugar, un lugar más amplio para poder empezar a hacer la estructura, ¿no? Y algo fue muy importante, yo recuerdo que eran como 20 hermanos en aquel entonces y Dios me decía, trabaja con ellos, trabaja con esos 20. Y muchas tenían problemas entre ellos, ¿no? O sea, oye, es que yo pienso esto, yo esto, y siempre eran su manera de pensar. Dios me dijo, trabaja con ellos. Y yo hablaba con los hermanos y se les hizo el llamado para que ellos puedan
afirmarse a la palabra, al servicio, afirmarse a su iglesia. Y yo les dije algo bien claro. Yo recuerdo que Dios me decía, diles que si ellos no cambian, si ellos no cambian su manera de pensar, no cambian su manera, se afirman al Señor, esta iglesia no iba a crecer. Entonces Dios me dijo, habla con ellos y díselos que tienen que cambiar toda su manera, su vida, ¿no? Y afirmarse el Señor. Y así fue, honestamente, durante un par de años, o sea, yo creo que un año, año y medio estuvimos trabajando y siempre eran ellos, nada más eran ellos. Y hasta que poco a poco ellos fueron sanando su corazón con la palabra, cambiando, Dios empezó a añadir empezó a añadir a la iglesia. Y así estamos trabajando, honestamente. Las personas que en su momento, esos 20 son los servidores de la iglesia, ya firmes en matrimonios con sus esposas, y hoy sus hijos van creciendo y también se van afirmando al Señor. Y pues prácticamente son ellos, honestamente, cómo empezó a crecer la iglesia, ¿no? Y fue algo muy hermoso, fue algo de verdad que muy hermoso. Y hoy por hoy, pues prácticamente, pues los jóvenes que en su momento estaban, ahora son ya maestras, están sirviendo en la alabanza, están trabajando, ¿no? Y los hermanos están viendo que sus hijos están naciendo de nuevo, que es lo más importante, ¿no? Porque se les enseña para que ellos puedan tomar esa decisión, esa convicción de poder nacer de nuevo y tener la vida con el Señor, ¿no? O sea, y eso es lo más importante. Y en eso estamos trabajando, David. En eso estamos trabajando. Qué bendición, me da gusto. La congregación ya tenía tiempo que ustedes la habían tomado, ¿no? El liderazgo. Y el año antepasado, en el desafío del ministerio, el pastor Chuy llamó a varios pastores, entre ellos ustedes, para ordenarlos, para orar por ustedes sin ponerles las manos, aunque algunos de ustedes ya estaban ejerciendo como pastores. Pero fue una bendición, me tocó estar allí, como fui uno de los conferencistas de ese congreso, Dios me dio la gracia. No sé por qué me pusieron ahí entre puro, como decimos, ¿no? Entre puro viejo lobo de mar, no sé si sea malo o bueno, pero la idea es que gente experimentada en el ministerio, pues me ponen ahí, y también a los oradores nos invitaron pues darles una palabra y orar por los que estaban siendo ordenados. Así que bueno, pues ya por ahí el Señor nos estaba vinculando de alguna forma, y me da mucho gusto haber sido parte de eso, que en su recuerdo de ese momento especial aparezca yo por ahí, porque la verdad me dio mucho gozo, ¿no? Yo sé la bendición que es, pues, comprometerte delante de un grupo de hermanos, generalmente es delante de la iglesia. En esta ocasión fue delante de un concilio de pastores de todo el país y de otros países, que el Señor les dio ese privilegio. Fue muy bonito, y gracias a Dios por haber sido parte de eso. No, gracias a ti, David. La verdad que sí fue de gran bendición ese tiempo, ese momento. No lo esperábamos, honestamente, y fue, fue, fue muy emotivo. Me acuerdo que mis pastores, ¿no? Que fueron mis maestros en estudio bíblico, estaban allí compartiendo, y también ¿no? Varios, como tú, el pastor Daniel, el pastor Álvaro también, que son pastores que tengo comunicación con ellos y tengo una amistad, empezaron, estuvieron hablando y compartiendo. Fue de gran bendición, honestamente, que estuvieran todos, las personas que en su momento me ayudaron a crecer, ¿no? En el ministerio. La verdad que muchas gracias por la palabra de todos ellos. Y yo sé que por la disposición, ¿no? Que tomaron una decisión de servir al Señor, y hoy por hoy, pues prácticamente es, es un trabajo especial el que Dios nos da, ¿no? Y es un privilegio, honestamente, es un privilegio el poder servir de gran bendición. No, pues qué bendición. Pastor Samuel, pues pudiéramos seguir platicando mucho con lo que hemos platicado hasta ahora. Creo que nos deja mucha enseñanza, y esa es la idea de este espacio. No solamente hablar el mensaje, sino poder platicar, que nuestros hermanos que nos ven, principalmente los de nuestra congregación, puedan aprender de los testimonios, de las vidas, de las experiencias de otros pastores. Y después creo que cuando escuchamos la palabra ya cobra otro sentido, ¿no? Porque conocemos un poquito más al mensajero. Así que bueno, pues voy a apagar mi cámara, Pastor Samuel, para que puedas compartirnos. El tiempo es tuyo, y ya que termines y estés orando para terminar tu enseñanza, voy a ingresar yo para despedir a nuestros hermanos. Así que bueno, para los que se acaban de conectar, está con nosotros el Pastor Samuel Carojulca, de Casa de Oración Santa Anita en Jalisco. Adelante, Pastor Samuel. Gracias, David. Pues primero vamos a dar inicio a esta noche, a esta enseñanza, primeramente orando y dando gracias al Señor para poder pedirle sabiduría a Él y poder
Él sea el que nos hable esta noche a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos permites estar aquí presentes. Gracias también por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Ponemos en tus manos, Padre, esta enseñanza para que tú seas glorificado, Señor mi Dios, y para que a través de tu palabra tú nos hables a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, que tu palabra penetre en los corazones de los hermanos, de los padres, de la familia, Padre Santo, porque tú tienes un propósito muy importante que es la edificación de la familia, Padre. En el nombre de Jesús te pido sabiduría y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Quiero compartirles ese tema muy importante que Dios puso en mi corazón, honestamente, para poder compartirles una familia consagrada para Dios, ¿sí? Y pues debemos entender nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que la familia ha sido constituida por Dios, no por el hombre, ha sido constituida por Dios. Desde el comienzo de la humanidad, Dios dejó claro que el hombre y mujer se van a unir para formar una familia, ¿no? Es que es importante entender este punto, ¿no? En Génesis 1, versículo 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo algo muy importante, Dios creó al hombre y a la mujer y les dejó una tarea muy importante. Génesis 1:28 dijo, y los bendijo, Dios los bendijo, y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Entonces, con este principio que Dios nos dejó, que nosotros como familias, hombre y mujer, tenemos que fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Dios constituye la familia, honestamente. Él es la base fundamental, el que hizo que la familia sea creada. Y Dios instruyó a Adán y a Eva que se uniesen físicamente, ¿no? Y viviesen juntos para convertirse en una sola carne. Dice Génesis 2, versículo 24, dijo, por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá y su mujer a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa? Serán un solo ser. Delante de Dios ya no son dos, son uno, ¿no? Muchas veces en la vida matrimonial, ¿sí? El hombre piensa que es solo y la mujer piensa que es solo. No. Cuando Dios constituyó la familia el hombre y mujer el hombre y la mujer se unieron, se convirtieron en un solo ser. Ya no son dos, es uno solo. ¿Sí? Entonces Dios a esa unidad familiar, esposos, les da una familia, ¿no? En Salmos 127, versículo 3, en Nueva Traducción Viviente dice, Salmo 127, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, les dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Entonces, aquí Dios nos da a nuestros hijos y los hijos son un regalo de parte de Dios, son una bendición. Dice, versículo 4, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero, dice. Qué feliz, versículo 5, es el hombre que tiene su aljiba llena de ellos. La aljiba es el estuche donde dejan las flechas. Entonces, aquí vemos que Dios, en estos versículos, vemos cómo Dios crea al hombre, a la mujer, y les deja una tarea que es llenar la tierra, ¿sí? Que estén unidos físicamente en una sola carne, y Dios nos da a nuestra familia, nos da el regalo de los hijos. Entonces, es importante que entendamos este principio porque es Dios el que constituye la familia, ¿no? Entonces, la familia, la sociedad está constituida por familias, ¿es correcto? Nuestras iglesias están constituidas por familias. Y es importante entender ese punto porque somos familias, todos, tú, yo, pertenecemos a una familia y tenemos una familia. Y prácticamente nosotros vamos a procrear familias mañana más tarde, ¿no? Vamos a generar una descendencia. Y en estos versículos vemos cómo Dios tiene un propósito fundamental para la familia. Él lo creó. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te puso a ti en una familia? No se trata de vivir una vida por vivir, honestamente, o tratar de vivir una vida con tus pensamientos, con tus ideas y fundamentar tu vida con eso. No, Dios te puso en una familia con un propósito fundamental. Y el propósito fundamental de Dios es que para la familia, para los padres, es levantar una generación para Dios. ¿Qué significa levantar una generación? Miren, yo soy padre y tengo a mi esposa, sí, a mi esposa, y tengo 3 hijos, ¿sí?
Mis hijos mañana más tarde van a crecer y van a formar una familia. Y asimismo, los hijos de sus hijos, ¿qué estamos nosotros? Estamos llenando la tierra, estamos fructificando, pero levantando una generación para Dios, ¿sí? Es importante que tú entiendas este principio, ¿no? Y lo confirma su palabra. Su palabra dice en Malaquías 2, versículo 15, nueva traducción viviente, dice, Malaquías 2, versículo 15, nueva traducción viviente, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Hace la pregunta el profeta Malaquías. En cuerpo y en espíritu son de Él. Dice, nosotros somos uno con nuestra esposa y en cuerpo y en espíritu somos del Señor. O sea, tu vida es del Señor. Y dice, y aquí hace una pregunta muy interesante que a mí en su momento me hablaba el Señor. ¿Y qué es lo que Él quiere? Dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Dios aquí da la respuesta. Malaquías 2, versículo 15, nueva traducción viviente, dice, de esa unión, dice, quiere hijos que vivan para Dios. O sea, ahí está la respuesta. Dios quiere que nosotros formemos una familia, ¿sí? Pero Él quiere que esa familia, que tus hijos que vivan para Dios. Y aquí da una encomienda. Por eso dice, guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa de tu juventud. Entonces, ¿qué quiere decir? Y dice, ¿y qué es lo que Dios quiere? Lo que Él quiere, nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado para Él, que vivamos para Él. En, en este versículo de Malaquías 2:15, en Dios habla hoy, dice, ¿y qué quiere ese Dios sino descendencia que le sean consagrados? Y aquí dice, y Dios quiere que tu descendencia, que tus hijos sean hijos consagrados, ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos este principio, que Dios formó la familia con un propósito para que ellos vivan para Él, para que nosotros vivamos consagrados para Él, cambia todo. Debe cambiar el propósito de tu vida familiar, papá, mamá, es importante entender este principio porque tus hijos sí tú como padre tienes una tarea, tienes una encomienda importante que es que tus hijos vivan para Dios, ¿sí? La palabra consagrar en el sentido bíblico es apartarte o dedicar algo como consagrado, ¿no? Apartarse para un uso santo. Significa que nosotros nos consagramos para ser santos para Dios. Consagrar viene del hebreo, que significa ser santo o hacer santo. Consagrar, dedicar, santificar. Y también viene del griego, que significa santificar o reverenciar. Entonces aquí, pues la palabra consagrar significa santificar. Entonces, si nosotros entendemos este principio como padres, comprendemos que tus hijos son un regalo de Dios, pero Dios tiene un propósito para ellos, que es consagrar, que viven una vida para Dios. No podemos nosotros no dejar de lado este principio importante que viene de Dios. Dios un día va a pedir cuentas a nosotros los varones, que somos los responsables, va a pedir cuentas primeramente de lo que tú has hecho, ¿sí? Y también de tu familia y de tus hijos. Entonces, es importante entender este principio. Consagración significa apartar a una persona para la adoración o el servicio a Dios. Así como en su momento Aarón y sus hijos fueron consagrados para el Señor, ¿no? Sí, ellos fueron consagrados. Y dice en Éxodo 28, versículo 41, dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y lo consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Sí? Entonces, desde el principio Dios siempre ha querido que nuestra familia sea consagrada para Dios. Dios está buscando, hermanos, hombres, papás, está buscando mujeres, esposas, que sean fieles a este llamado de parte de Dios. No solamente a Dios, que sean fieles a su familia, a su esposa, a sus hijos. Dios quiere levantar una descendencia que viva para Dios. ¿Sí? Entonces, entendiendo este principio que nosotros, dice Dios, ¿no? Los creé con un propósito que es fructificar, llenar la tierra. ¿De qué manera nosotros estamos llenando la tierra con nuestros hijos? En otras palabras, Dios está buscando una generación consagrada para Él. Entonces, no se trata de vivir la vida nada más por vivirla,
debemos entender este propósito que Dios tiene para la familia, ¿sí? Dios dejó su palabra para darnos instrucción. Dios es claro, si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, vas a poder comprender los propósitos de Dios para la vida familiar, ¿sí? Dios tiene encomiendas para el papá, tiene encomiendas para mamá, tiene encomiendas para los hijos, y cada uno, ¿no? Tiene una tarea específica, ¿no? Entrando aquí el tema que es una familia consagrada para Dios, Dios está levantando padres, mamás que tengan este propósito de parte de Él. Quiere levantar una generación que busque a Él. Está buscando hombres y mujeres que sean fieles honestamente a Dios y también fieles a su familia. Está buscando padres consagrados, está buscando esposas consagradas, está buscando hijos consagrados para Él, que puedan levantar una descendencia santa para Él. Adán y Eva, hermanos, fueron creados instituir la primera familia. Ellos fueron creados y fueron la primera familia. Y tú hoy, esta noche, tu papá, tu mamá, nosotros los que estamos escuchando esta enseñanza, también formamos parte de una familia, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué tipo de familias estamos formando para Dios? ¿Qué tipo de familia estamos formando para Dios? Debes hacerte esa pregunta. ¿Cómo estoy viviendo yo con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo como papá? ¿Qué estoy haciendo yo como mamá? ¿Qué estoy haciendo yo como hijo? ¿No? Porque Dios da encomiendas, ¿sí? Muchas veces podemos estar tomando malas decisiones y estar formando hijos rebeldes, hijos desobedientes, engreídos, pero ese no es el propósito de Dios, porque de esa manera el ser rebelde, el ser desobediente o ser engreídos o en dado caso estar en drogas, en la delincuencia, ese no es el propósito de Dios. Distorsiona el propósito de Dios por el cual Dios formó la familia. Dios quiere hijos de carácter santo, hijos espirituales. Dios quiere hijos que sean sabios, o hombres sabias, mujeres sabias que respeten a Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros, para su familia. Dios quiere que los padres formemos familias consagradas con un solo objetivo, que es amar a Dios, apartarte para Dios, ¿sí? Hoy en día, eh, sabemos y entendemos que hay un problema, hermanos. Satanás ha ganado terreno en este aspecto de la familia. Como él sabe, Satanás sabe que la sociedad se consagra, o sea, está basada bajo familias y nuestras congregaciones, iglesias, también están formadas por familias, pues Satanás ataca directamente a la familia. Satanás actualmente en el mundo ha ganado mucho terreno en las familias, en la sociedad, ha cegado a los padres del verdadero propósito de Dios. Mira, póngase, una familia que no tiene, sin propósito, que no entiende el propósito de Dios, es como un barco que está a la deriva, sin rumbo, está perdido, no sabe para dónde va. Y hoy, en la actualidad, hay muchas familias que no saben para dónde ir, no tienen rumbo. Y si tú volteas poquito a tu alrededor, en tu entorno, tú puedes ver a muchas personas, a muchas familias que no tienen rumbo, que no saben para dónde ir. Y es ahí donde tú como cristiano enfocar honestamente a las personas y llevarlos al Señor. Me regreso poquito. Tu papá, tu mamá, debes entender honestamente este propósito de parte de Dios. Malaquías 2:15. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de tu familia? ¿Qué quiere Dios de ti como papá? ¿Qué quiere Dios de ti como mamá? Sí, como padres. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere hijos que vivan para Dios. Sí, eso quiere Dios. Yo tengo una pregunta muy importante, muy especial. Sí, ¿cómo formamos una familia consagrada para Dios? Yo te hago esa pregunta. ¿Cómo podemos formar una vida consagrada para Dios? Como matrimonio, hermanos, debemos entender bien este principio. Ser un esposo, una esposa consagrada, apartado para Dios, significa que debemos tener a Dios en nuestro corazón. Es importante que tú entiendas esto, que Dios debe estar en tu corazón, porque si Dios no está en tu corazón, no vas a poder cumplir con el propósito de Dios para tu familia. ¿Sí? Ser un esposo, una esposa consagrada para Dios significa tener el Espíritu Santo en tu corazón. Debes entender que necesitas nacer de nuevo.
¿sí? La vida cristiana, hermanos, con Dios inicia, repito, la vida cristiana con Dios inicia cuando tú naces de nuevo. Sí, y cuando tú naces de nuevo, hablando espiritualmente, un nuevo nacimiento, dice, Dios te empodera, te da la oportunidad de que tú vivas una vida consagrada para Él, porque tu vida cambia. Cuando tú decides tomar esa decisión de nacer de nuevo, o sea, tú dices, oye, pero ¿cómo nazco de nuevo? Sí, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿O cómo puedo hacer que mis hijos nazcan de nuevo? Porque es lo primordial, hermanos. Sí, el nuevo nacimiento. Debemos entender que nos tenemos que arrepentir, sí, de nuestros pecados. Tenemos que dejar esa vieja naturaleza, ese hombre, ese antiguo hombre. Y te tienes que arrepentir, te tiene que doler todo lo que tú estás haciendo. Cuando tú te arrepientes genuinamente, en ese momento te conviertes. O sea, hay una conversión, hay un cambio. Y cuando te conviertes, sí, genuinamente el Espíritu Santo llega a tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, tu vida cambia. Ya no eres tú, ahora es Dios el que está en tu corazón y es el que dirige tu vida. Entonces, cuando tú entiendes este principio que Dios llega a tu corazón, es cuando tú empiezas a cambiar, a vivir tú como varón o como mujer, a vivir una vida consagrada para Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en tu corazón. Y cuando Dios mora en nuestros corazones, pasa algo bien tremendo, hermanos. Dice que en Romanos 12, versículo 1 dice, en Dios habla hoy. Por tanto, dice, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Cuando Jesús llega al corazón de nosotros, ¿m? Entiendes este principio, ¿sí? Que tú ofreces tu vida en sacrificio vivo para Dios, ¿sí? Entonces, como decíamos al comienzo, tu vida ya no es tu vida, es la vida de Dios. Tu tiempo ya no es tu tiempo, el tiempo es de Dios, ¿sí? Tú te añades, Dios te llama con un propósito. ¿Para qué? Para que tú des tu vida para Él. Ofrendar con tu vida un sacrificio vivo y agradable para Dios. Y cuando tú hagas eso, cuando tú tomes esa decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a consagrarme para Dios, voy a presentar delante de Él mi vida en sacrificio vivo, ¿sí? Pasa algo, dice el versículo 2, dice, ya no vivan ya según los criterios del tiempo presente, dice, al contrario, y aquí viene el cambio, dice, al contrario, cambien su manera de pensar. Cuando tú naces nuevo, tu manera de pensar cambia. Dice, cambie su manera de pensar. ¿Para qué? Para que así cambien la manera de vivir. Cuando Jesús llega a tu corazón, cambia tu manera de pensar. Para que tú puedas cambiar tu manera de vivir, de cómo te estás moviendo, cómo vives tú hoy en día en tu casa, cómo vives tú en tu trabajo, cómo te desenvuelves. Sí, eso pasa cuando Jesús llega a tu corazón. Y dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú naces de nuevo, entiendes este principio que Dios tiene, conoces la voluntad de Dios para la familia, ¿sí? Una familia que viva para Dios, una familia consagrada para Dios. Es decir, dice aquí en Romanos 12, versículo 2, es decir, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo grato? ¿Y qué es lo perfecto? Cambia. Cuando hay un entendimiento de la palabra de Dios, cambia tu vida por completo. Podemos ser partícipe de esta palabra que nosotros ofrendamos nuestra vida para Dios. Entonces, este es un principio importante. ¿Cómo formamos una familia consagrada para Dios? Que el papá, que la mamá y que los hijos tengan a Dios en su corazón. Sí, ese es el primer paso importante. Yo no sé, no te conozco, pero yo sé que sí, Dios sí te conoce. Dios te conoce perfectamente quién eres tú. Dios conoce perfectamente quién es tu esposa. Y Dios conoce perfectamente cómo están tus hijos. Y esa pregunta debe ser interna, hermano. ¿Sí? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy actuando yo con Dios? ¿Cómo estoy guiando a mi esposa? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Sí? Y es importante que
es que entiendas este principio. Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, renueva tu mente, cambia tu conducta y vas en pos de Dios. ¿Qué quiere decir? Dejas tu vieja naturaleza y haces un cambio de 180 grados y vas en pos de Dios. Entonces, es un principio que tú tienes que entender para poder consagrar tu familia al Señor. Romanos 8, versículo 5 dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas. Pero, dice, los que viven conforme al Espíritu que Dios está en su corazón, se preocupan por las cosas del Espíritu. Si Dios mora en tu corazón, ahora vives, te preocupas por las cosas del Espíritu, ¿de qué? De tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Entonces, es importante que entiendas este principio para poder consagrar tu vida y tu familia al Señor. En Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vives tú. Con Cristo hemos crucificado a nuestra carne, dice, y ya no vivo yo, o sea, ya no vives tú, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú entiendes como cristiano que ya no vives tú, ya no eres tú, es Cristo el que vive en mi corazón. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antigua manera de pensar, mi antigua manera de vivir ha sido crucificada con Cristo Jesús. Y vivimos en este cuerpo terrenal confiados, con fe en Jesús, quien te amó y murió y entregó su vida por mí. Entonces, es sentir ese principio. Entonces, es importante que entiendas este principio. ¿Sí? El primer requisito para formar una familia consagrada para Dios es que tengas a Dios en tu corazón. Porque sin Dios no vas a poder consagrar tu vida ni tu familia para Dios. ¿Sí? En Tito 2, versículo 11, Nueva Traducción Viviente dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada. Su amor o el favor de Dios ha sido revelada, dice, la cual trae salvación a todas las personas. Entonces, Dios, hermanos, en su inmensa misericordia, te ama tanto que ha dejado su palabra y la cual trae salvación a todas las personas. Y miren lo que dice en el versículo 12, Tito 2, versículo 12, Nueva Traducción Viviente, dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Cuando Cristo vive en tu corazón y tú has nacido de nuevo, dice, la instrucción de Dios es apártate de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En pocas palabras, tu carne, hermano. Esa carne nos lleva a hacer cosas, ¿sí? Que no le agradan a Dios. Entonces, cuando Jesús está en tu corazón, da la indicación que te apartes de la vida mundana, de los placeres pecaminosos que están dentro de tu corazón. Tienes que apartarlo, dice. Seguimos leyendo. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría. Aprendamos a vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Ese es el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Que tú seas un hombre, una mujer con sabiduría. Un hombre, una mujer con justicia y con devoción a Dios. Yo quiero que entiendas este principio, ¿sí? Hermano, hermana, joven que estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Dios llega a tu corazón, aprendemos a vivir con sabiduría, ¿sí? Yo me dedico a los esposos, varones. ¿Cómo nosotros vivimos con sabiduría? ¿O cómo vivimos nosotros una vida consagrada para Dios como varón?
La palabra de Dios nos da la respuesta y en 1 de Pedro 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Sí? Cuando Jesús llega a tu corazón, tu manera de pensar cambia y tu fundamento es la palabra de Dios y tienes que aprender a vivir con tu esposa sabiamente, dando honor a que tu esposa es un vaso frágil. Ella es es diferente que tú. Y no solamente es un vaso frágil, y es coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, varones, comprender este principio importante te hace que tú seas consagrado para Dios. ¿Sí? Ha sido creado, o sea, entiendes que tu esposa ha sido creada diferente. Mira, muchas veces nosotros no entendemos este principio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le dio una encomienda muy específica al varón. ¿Sí? Y el varón no entendió la encomienda de parte de Dios. Entonces no pudo transmitir bien el mensaje de Dios a su esposa. En Génesis 3 dice la palabra de Dios que la mujer fue susurrada por Satanás. ¿Qué significa susurrada? La mujer fue engañada por Satanás. ¿Sí? ¿Sí? La mujer, tu esposa fue engañada. O sea, la mujer fue engañada por Satanás, pero el varón desobedeció deliberadamente a una indicación de parte de Dios. Es una cosa muy diferente, hermanos. Si tú entiendes que como varón, Adán desobedeció a Dios deliberadamente, ¿sí? Y entiendes que Eva fue engañada, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque, o sea, muchas veces nosotros le echamos la culpa a la esposa. Oye, tú mujer, y siempre le echamos la culpa a ellas, ¿no, hermano? Tu esposa, tú y tu esposa son uno. Y tú como varón tienes que entender la encomienda de parte de Dios para tu esposa y para tus hijos. ¿Sí? Y Dios te dice bien claramente, trátala como vaso más frágil. Y muchas veces nosotros no las tratamos como vaso más frágil, la tratamos como un vaso fuerte. ¿Sí? Hablamos de una manera fuerte. Entonces, pero cuando el Señor llega a tu corazón, entiendes este principio, comprendes que como varón hay una clave importante que debemos entender, varones. Miren, varones, este principio yo lo entendí hace unos 10 años. El varón debe entender que tú tienes un manual, que tu esposa tiene un manual, ¿sí? Pero ese manual está dentro de su corazón, ¿sí? Y tú como varón tienes que estudiar el corazón de tu esposa. Tienes que ser inteligente porque tu esposa, dentro de su corazón, están las respuestas. ¿Sí? De lo que, cómo piensan, de cómo ellas son diferentes que tú, porque fueron concebidas totalmente diferentes que nosotros. Entonces, si tú entiendes este principio que tu es- tú como varón, tu esposa tiene un manual y ese manual está dentro de su corazón, tú tienes que ser más inteligente. Debes estudiar el corazón de tu esposa. Debes de hacer preguntas correctas, preguntas suaves, preguntas prudentes para que tu esposa te dé esa información que está dentro de su corazón. Y tú, como varón, tienes que ir escribiendo en tu corazón, estudiando ese manual, esa información que te va a dar tu esposa. ¿Sí? Entonces, cuando tu esposa, a través de la convivencia diaria, cuando tú practiques con ella, cuando le dediques tiempo y hagas preguntas correctas, prudentes, sin dañar su corazón, ella te va a soltar información. ¿Sí? Y tú como esposo debes ser paciente al escuchar. Vas a ir formando un manual, especialmente de tu esposa para ti. Déjenme decirles que ese manual es individual, no es... yo tengo mi esposa, ¿sí? Sí, y mi esposa o sea, yo tengo un manual de mi esposa que es íntimo con ella nada más. Tú como varón tienes que entender este principio, que tienes que ir con tu esposa y tienes que sacarle la información de una manera sabia y prudente para que tú puedas formar ese manual
que te va a ayudar a entenderla, a comprenderla, a entender que ella es más frágil, que le duele, que ella lastima. Y así tú estás formando una familia en amor, entendiéndola, consagrada para Dios, ¿sí? Porque es santa, vas a comprender sus debilidades, vas a comprender lo que ella necesita. Entonces, y la vas a guiar. En pocas palabras, varón, tienes que estudiar el corazón de tu esposa, ¿sí? Aquí en 1 de Pedro 3 dice, y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, ¿sí? Ese vaso más frágil debes comprender, sí, que tu esposa es diferente que tú y que tú tienes que estudiar su corazón, el corazón de tu esposa. Cada quien, o sea, cada familia, o sea, cada matrimonio tiene un manual diferente. El manual mío no es igual que el manual tuyo, es totalmente diferente. Sí, entonces tú tienes que ir y hacer eso, hermanos. Estás formando un matrimonio consagrado para Dios. Sé sabio, varón. Un marido consagrado para Dios comprende lo que dice la palabra. En Efesios 5, versículo 25 al 27. Miren, aquí dice claramente. Dice, maridos, Efesios 5, 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Ama a tu esposa. O sea, tú como esposo tienes que amar a tu esposa. Versículo 26 dice, para santificarla. Tú tienes que amar a tu esposa y tienes que entender que tú tienes que para santificar a tu esposa, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí está el propósito. El versículo 26, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está la clave, varón. Un esposo, un marido consagrado para Dios entiende este principio que dice la palabra de Dios. Vas a amar a tu esposa, vas a entender, vas a entender que ella es más frágil que tú y con la información que tú tengas, ¿sí? Vas a santificarla, pero con la palabra de Dios. Le vas a dar seguridad, amor, comprensión, guía con la palabra de Dios, pero el propósito es, y aquí vemos la consagración que significa apartado, santo, o sea, apartado significa ser santo. Entonces, a fin de presentar a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra de Dios. Entonces, un marido consagrado entiende este principio de Efesios 5, versículo 27. Es el propósito, es que tu matrimonio sea consagrado para Dios, que sea apartado para Dios en una vida santa, sin pecado, sin mancha. Es importante, marido, que tú entiendas que necesitas ese amor sacrificial como lo hizo Jesús. Muchas veces tú tienes que dar ese ejemplo. Eh, Esto es importante, es muy importante en la relación matrimonial. Dios, hermanos, responsabiliza al varón del bienestar espiritual y físico de su familia. Eres tú, varón. Si tú no has entendido este principio, te lo voy a explicar en 1 de Timoteo 5, versículo 8. Dios ha hablado y dice la palabra, pues quien no se preocupa por los suyos y sobre todo por los de su propia familia. Tú, varón, si tú no te preocupas por tu familia, dice, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Entonces, tú tienes una responsabilidad muy importante. ¿Sí? Te tienes que preocupar por tu familia. ¿Sí? Te tienes que entender este principio de consagrar a tu familia. Pero ¿cómo lo vas a hacer si primeramente tienes que ser tú? Consagrarte tú para poder consagrar a tu esposa y consagrar a tus hijos. ¿Cómo un hombre llega a ser un esposo consagrado para Dios? En principios básicos o unos puntos importantes, dice, ha entendido que su tiempo no es tu tiempo.
has entendido que tu tiempo es de Dios y que ese tiempo que tú tienes, ¿sí? Para tu familia es un tiempo de prioridad. Un hombre consagrado para Dios ha entendido que su familia es prioridad y que el tiempo es importante para ellos. Un hombre consagrado para Dios, un padre consagrado para Dios, entiende el principio de 1 de Pedro 3, versículo 7, que significa que tienes que aprender a estudiar el corazón de tu esposa para que tú puedas formar ese manual que tanto necesitas tú como de tu esposa. Es importante entender también que un hombre consagrado para Dios toma la iniciativa para guiar a su esposa, para guiar a sus hijos con la palabra de Dios. Es importante, varón, que entiendas este principio. Un hombre consagrado para Dios ha entendido que la responsabilidad de los hijos no es de la mamá, sino son de los dos y principalmente del papá, porque el papá es el responsable de la familia. Sí, a lo mejor tu esposa sabe más que tus hijos, sí, es probable que sí, pero un varón consagrado para Dios ha entendido que la responsabilidad de los hijos es por igual y mayor aún que tú eres más responsable. Sí. Un varón consagrado para Dios examina cómo habla con su esposa, cómo habla con sus hijos, ¿sí? De una manera, una voz tranquila, sin levantar la voz. Entonces, es importante, varón, que entiendas estos principios, ¿sí? Un varón consagrado para Dios ha entendido que su esposa es diferente, ha sido concebida totalmente diferente, y tú tienes que ayudarla a crecer con la palabra de Dios, no solamente a tu esposa, sino también a tus hijos, ¿sí? Los hombres consagrados para Dios escuchan a sus esposas, escuchan qué es lo que sus necesidades, y no solamente las escuchan, sino suplen sus necesidades, tanto mm, espirituales como también naturales. Entonces, varón, es un principio que tú tienes que entender. Así tú estás formando un matrimonio consagrado para Dios. Y a lo mejor te preguntarás, ¿cómo, cómo formamos a nuestros hijos que sean consagrados para Dios, que vivan para Dios? Es muy importante el amor, la compasión, ¿sí? Debes entender que tus hijos tienen debilidades y tú los tienes que guiar con la palabra de Dios. Tienes que tener amor, tienes que ser compasivo con ellos. Tus hijos están creciendo y se van a equivocar, van a tomar malas decisiones, van a mentir, van a hacer cosas que a lo mejor a ti no te gustan. Y tú debes de comprender que ellos están creciendo, están en maduración. Así como Jesús comprendió tus debilidades tuyas y mis debilidades. Sí, es importante que entiendas este principio también. Hebreos 4, versículo 15, dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta palabra compadecerse significa sufrir con otro, significa tener compasión de otro. Ese sumo sacerdote que es Jesús tuvo compasión de ti, tuvo compasión de tus debilidades, Él te entiende. ¿Por qué? Dice en Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Jesús conoce nuestras debilidades. Jesús conoce, se puede decir, de qué pata cojeas o de qué pata cojeamos. Y Él sabe y entiende que el obedecer su palabra a lo mejor se nos dificulta. Y Jesús tiene misericordia, se compadece de ti. La palabra compadecer significa tener compasión, tener simpatía o empatía por la otra persona. Entonces es importante, varón,
que tengas este papel de importancia. ¿Cuál? Que seas empático, que te compadezcas de tus hijos y puedas comprender. Nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos respondan a la primera. ¿Y qué pasa? No responden a la primera, porque tus hijos no tienen la capacidad tanto intelectual o espiritual que tú tienes. A lo mejor tú ya tienes un recorrido más avanzado que tus hijos. Tú tienes un nivel espiritual y comprendes ciertas cosas y tú estás esperando que tus hijos respondan de esa misma manera. ¿Y qué pasa? Te lo justicia, porque estás esperando que ellos respondan como tú estás pensando. Y déjame decirte que tus hijos son diferentes que tú. Ellos están aprendiendo a madurar, ellos están empezando a vivir. Y tú tienes que tener este mismo sentir como lo tuvo Jesús. Lo tuvo Jesús. Él tuvo compasión de nuestras debilidades. Y si tú tienes este principio que tú tienes que compadecerte de tus hijos, ¿sí? Vas a poder entender que tu hijo se va a equivocar. Pero tú tienes que orar al Señor. ¿Cómo? O sea, tú tienes que ser más sabio, tienes que entender el principio de Dios, que es, tú tienes que orar por sus debilidades. Por decir, si tu hijo está cometiendo pecado o está practicando el pecado y el pecado, y no deja de pecar, no deja la mentira, no deja esos malos situaciones que tú conoces, tú tienes que orar por él por misericordia. Y tienes que decirle al Señor, Señor, te pido por mi hijo que no peque a gusto. Te pido por mi hija que no peque a gusto. Eh, confróntala con su pecado, confróntala con sus decisiones. Y entender que porque así Jesús fue contigo, fue tan paciente contigo, fue tan paciente conmigo, que tuvo mucha misericordia. Y esa misma misericordia lo necesitan tus hijos. Porque muchas veces nosotros nos justiciamos y los disciplinamos y los regañamos de una manera incorrecta. No, tu hijo necesita tu comprensión, así como lo tuvo Jesús contigo. ¿Sí? Esposas, es importante que tú como esposa, ¿cómo puedes tú ser consagrada para Dios? Dios te demanda, respeta a tu esposo. Solamente es respetar. Dios demanda al hombre que ame a la esposa y Dios demanda a la mujer que respete al esposo. Te preguntarás, oye, ¿cómo puedo que mi esposo cambie? Él no conoce de Dios o a lo mejor está en crecimiento. Sé paciente, ora al Señor, ¿sí? Pídele ayuda al Señor. Yo sé que Dios va a obrar. Yo te invito a que reflexiones en esta palabra, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Malaquías 2:15. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere familias, quiere esposos, quiere esposas, quiere familias, quiere hijos consagrados para Dios. ¿Por qué? Porque es la base principal de la sociedad. La familia es la base principal de la iglesia. Y por eso Dios demanda, ¿sí? Nosotros estamos con el principio de fomentar la familia, de llenar la tierra, de fructificar y llenar la tierra, ¿sí? Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Analiza cómo estás viviendo tú el día de hoy, cómo estás guiando a tu esposa, cómo estás guiando a tus hijos. Y yo te invito a que reflexiones en eso, porque, porque va a traer mucha bendición para tu vida. Yo te invito a que cierres tus ojos, que tú cierres tus ojos y que medites en lo que Dios ha hablado esta noche y que tú puedas entender y comprender los principios importantes de una familia consagrada para Dios. A lo mejor tú no sabes cómo, pero ahorita en la oración, métete en la oración y dile, Señor, dame ese entendimiento de tu palabra. Si quiero una familia consagrada, quiero mis hijos consagrados para ti, porque tú demandas eso de mí. Cierra tus ojos. Señor Padre, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, Padre Santo, tú nos hablas. Son instrucciones que vienen de ti, Señor mi Dios. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sigas guiando, Padre, para poder entender estos principios importantes. Tú demandas una generación
consagrada para ti. Tú demandas que nuestros hijos vivan una vida consagrada para ti. Tú demandas que nosotros, como padres, vivamos una vida consagrada para ti. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos creaste y tus propósitos son totalmente diferentes a nuestros propósitos. Y tú tienes propósitos de bienestar para mí, para tu iglesia, Padre Santo, para cada hermano, Padre Santo, que está escuchando esta enseñanza. Bendice sus vidas, Padre Santo, y dales la oportunidad de que podamos vivir una vida consagrada para ti, familias consagradas para ti. Te damos gracias, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Samuel, por la palabra, por el tiempo, por la plática. Y bueno, pues esto seguramente se va a quedar guardado en nuestro corazón y va a quedar también grabado para que podamos verlo más adelante. Muchas gracias, Pastor Samuel. Salúdame a tu esposa Tere, a tus hijos, a la congregación. Esperamos verles pronto, primeramente Dios, en nuestro próximo viaje a Guadalajara. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Que Dios les No, bendiga. Que pasen muy buenas noches a los de casa. Nos vemos el día viernes, primeramente Dios. Gracias, Pastor Samuel. gracias, Pastor David. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones. Saludos a la congregación. Igualmente.